Hola, ¿qué tal todos, chavos? Bienvenidos al podcast de Quantum Experience, en donde todo puede ser en serio o no, dependiendo de la perspectiva con la que lo mires. Yo soy Mr. Omega y en esta ocasión me acompaña... Mr. Beta. Bien, y pues bueno, hoy vamos a estar analizando noticias en el mundo y estar debatiendo ideas acerca de ellas. A ver qué resulta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, a gusto, con ganas de estar aquí. No sé si se notan. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la primera noticia? Claro. Sí, ayer vi esta que me pareció muy interesante. Al parecer en Los Ángeles, California, un diputado iba manejando exceso de velocidad cerca de una escuela y el baboso chocó y por el choque que hizo mató a un niño de 12 años. Entonces, primera pregunta, ¿qué crees que hubiera pasado si eso hubiera sido en México? ¿Crees que habría impunidad? ¿Crees que... Mira, ¿Qué crees? si hubiera pasado en México, creo que hubiera habido impunidad, independientemente si hubiera sido un diputado o si hubiera sido un civil, Aunque es más fácil que porque... pase con un diputado, Sí, ¿no? sí, por supuesto, porque pienso que la fuerza policíaca en este país es una basura y dar con el responsable de cualquier forma hubiera sido muy difícil si es que tuvo tiempo de huir, no había tráfico y bla, bla. Pero supongo que a lo que nos referimos es, pues claro, hay diferentes consecuencias para ciertas personas que están en el poder y para las personas que no están en el poder o que tienen dinero y que no tienen dinero y tal. En la noticia dicen qué le pasó al diputado, cuáles fueron las consecuencias. Sé que ahorita están alegando que, bueno, no estaba bueno, no tiene mucho que ver, pero no estaba en horario de servicio, así que al parecer eso influye en la decisión. Para mí es exactamente igual, no importa. Y solamente que están, pues, a la fecha de hoy llegando a un veredicto. Pero, pues sí, creo que es algo que ni siquiera se tendría que Pero es discutir. decir, ¿cuál fue el contexto de las cosas? ¿El niño se cruzó la calle, pasó un No, alto, iba en al estado de parecer, ebriedad? al parecer él iba en un carro con otras dos personas, no sé si sus papás o algo así. Ujú. El tipo este iba manejando a exceso de velocidad, chocó Mm. y... O sea, chocó con otro carro y en el carro iba un niño de 12 años y otras dos personas que hay heridas. O sea, es decir, se sabe que él sí fue el Seriamente responsable. heridas. Ajá, sí, se sabe que Ok. él fue el del error. Tengo una experiencia con alguien. Si algún día estás viendo esto, sabes a quién me refiero. Pero alguien de allá de mi tierra natal una vez regresó de la casa bien espantado y resulta que él justo ese día acababa de comprar un carro y su mamá se lo había prestado para que fuera y diera la vuelta con unos amigos. Fueron él, el hermano de este amigo y otros dos amigos míos a dar la vuelta. Como imprudentes que son, iban a exceso de velocidad y todo lo que ustedes quieran. Y en una de esas cometieron el error de que se les atravesó un ciclista y se llevaron al ciclista. Y me acuerdo ver el parabrisas todo lleno de sangre, o sea, le pegaron bastante fuerte y al tipo lo dejaron ahí nada más. Y ni siquiera se bajaron a ver si estaba bien. A la fecha, ellos nunca saben si está bien o no, si está muerto o no. O sea, simplemente se fueron de la escena y nunca quisieron saber más de él. Y lo único que hicieron fue esconder el carro unos meses en la cochera de otro amigo mientras lo arreglaban. Entonces, bueno, ellos no tienen la ventaja de ser diputado, pero pues también salieron impunes. Así que sí, creo que esto de salir impune de este tipo de situaciones no importa si eres diputado o no, solamente de que, pues sí, la seguridad en este país y en Estados Unidos es medio incompetente. Digo, sé que hay algunos casos en México en donde incluso algunos camioneros, no sé si esta cosa es un mito o una leyenda urbana o algo por el estilo, pero tengo entendido que a veces les dicen que si atropellan a alguien, mejor se aseguran de pasarles bien encima porque si no van a tener que estar pagando una pensión de por vida. Y ahí hay un conflicto moral bastante fuerte, porque aparentemente las consecuencias son peores si lo dejas vivo, a pesar de que haya sido tu culpa, que si ya de plano lo terminas de matar. Sí, una vez una maestra, obvio a manera de broma, pero nos había dado ese consejo que una vez le habían dado. De si un día atropellas a alguien, mínimo pásale de reversa. No, y es que eso sí es bastante brutal, porque creo que unas cosas tienen que ver con accidentes o leyes de tránsito y otras tienen que ver ya directamente con el Código Penal. Y se distribuyen los años de distinta manera. Creo que en unos son 7 y en otros son 6. ¿Cuánto es esa sumatoria? 13. Entre más me la más me crece. Ah, turn down for what? Ok, ¿cuál es la siguiente noticia? Déjame ver.
Esta... Ya sabía que ibas a decir eso, pero aún así lo ibas a decir. Ok, ¿Te diste cuenta cuando dijiste? según este estudio, 2 de cada 10 personas con empleo formal en México tienen sueldo digno y no basta para combatir la pobreza. Al parecer, digo, esto obviamente no pasa aquí porque aquí en Hisoka el sueldo es bastante digno, pero en otros lados, no quiero decir dónde, pues el sueldo no es lo suficientemente digno. ¿Crees que esto sea una de las razones por las que mucha gente hay tanto mame con los emprendedores aquí? No, yo no quiero trabajar, quiero armar mi propia empresa. En otros países los sueldos son bastante buenos, las jornadas buenas, se trata bien a los empleados. No creo que sea tan común que la gente quiera emprender si, digo, te están tratando bien y estás en un lugar donde te aprecian, donde tienes oportunidad de crecimiento. Entiendo que en México como eso pues casi no pasa, pues si haya más gente que quiera emprender en esto, meterse a este negocio, o te invito a esta pirámide o lo que sea, pero bueno, el punto es que, ¿qué opinas? ¿Crees que tenga algo que ver? Sí, por supuesto tiene algo que ver, aunque para serte completamente sincero, también considero que se puso de moda y sí puedes ver una tendencia en redes sociales, porque además no hay una especie de consenso de lo que la gente en México entiende por emprendimiento. Es decir, tú acabas de mencionar un ejemplo de esquemas piramidales y de gente que está vendiendo Herbalife. Sí, se hacen llamar emprendedores. Exactamente. Ajá. Entonces, primero tendríamos que definir qué es lo que la gente realmente está entendiendo por emprendimiento. Y luego, por supuesto que los sueldos influyen directamente también en si una persona le gustaría intentar por otro lado o no. Porque si tú tienes una especie de plan de vida y quieres conseguir ciertas cosas y tienes, digamos que un trabajo cercano al salario mínimo durante 30 años, pues las matemáticas te van a decir exactamente a lo que tú vas a poder acceder y probablemente no se trata de que quieras acumular bienes ni nada por el estilo, que no tendría nada de malo, aun si quisieras, pero pues la simple matemática te va a decir que no vas a poder acceder muy probablemente a todas esas cosas que quieres. Ujú. Entonces, habiendo dicho eso, sí pienso que la lógica de las personas es, ok, tengo una oportunidad de intentarlo y probablemente fracasar porque la estadística de todos los emprendimientos que están cerrando al año en México es bastante alta, creo que está por arriba del 80%. De todos modos les vale la pena por el simple hecho de que están completamente seguros que si tuvieran un trabajo fijo no llegarían. Y con esto es probable que les vaya peor, pero existe esa pequeña probabilidad de que si hacen bien las cosas, pues puedan conseguirlo. Y sí, en efecto, no pasa en otros países, porque en otros países con el simple hecho del poder adquisitivo que tienes y que tienes un mayor porcentaje para poder ahorrar e invertir, sí puedes acceder a ese tipo de cosas de manera, entre comillas, digamos, más segura, porque honestamente muchas veces la gente tiene este mal concepto de que si ellos están en un trabajo, digamos que tienen la vida más asegurada que si ellos están emprendiendo. Que Eso depende de hace unos muchas años, maneras. ahorita ya últimamente estaba hablando con Mr. Sigma, que no lo están viendo, pero nos está escuchando donde quiera que estés, Mr. Sigma, sobre la recesión y todas las grandes empresas que están corriendo a grandes cantidades de empleados. Ujú. Y pues sí suena preocupante, ¿qué no se supone que la idea de ser empleado es que tienes algo seguro y no tienes que estarte arriesgando a emprender o hacer algo propio? Se supone que simplemente te dan tu sueldo cada mes y tú, ok, hago las cosas bien, me pagan. Pero ni siquiera, aunque hagas las cosas bien, pues está 100% descartado el hecho de que te vayan a recortar en una empresa. O sea, ¿cuál es entonces tu motivación para seguir haciendo las cosas bien si simplemente es tirar una moneda si al mes siguiente vas a estar ahí o no? Sí, sin embargo, sí creo que es una moda. O sea, y sí creo que también ha habido cierta influencia social para generar esta tendencia de que el emprendedor es tal cosa idealizada, o de que puedes llegar a ser una persona de tal forma idealizada. Y que está satanizado el ser empleado también. Sí, sí, Ujú. y eso de hecho me parece muy, muy bajo, porque yo no sé si la gente entiende que simplemente es imposible matemáticamente hablando que todos sean empresarios. Ujú. Siempre tiene que haber un equipo de trabajo al cual se le están delegando actividades y es imposible que todos puedan ser dueños de restaurantes. Es decir, Sí, como que a la es una gente fantasía que se crea, ¿no? está muy romantizado este hecho de ser emprendedor y la gente dice, ay no, yo no quiero ser el engrane que mueve a esta empresa, yo quiero tener mi propia empresa.
No tiene nada de malo que seas un engrane, todos están trabajando para lograr el fin común, simplemente quieres protagonismo de ser al que reconocen porque, por ejemplo, Ujú. en Tesla, sí, Elon Musk es bastante genio y tiene la mayoría del mérito, se podría decir, o una muy gran parte del mérito, pero detrás de Elon Musk hay toneladas de ingenieros bastante buenos y incluso diría mejores que él, simplemente que Elon Musk aparte es bueno vendiendo y, bueno, entre otras cosas. Sí. Pero esos tipos no tienen el crédito. Siempre que un cohete logra bajar exitosamente después de su lanzamiento, fue Elon Musk y su equipo. No van a decir nombres de los otros, pero sí, es estas personas que quieren protagonismo, quieren que se les reconozca cuando se logró algo y pues en realidad pues habemos gente que pues eso pues, nos suda un poco y pues sí, simplemente con haber sabido con que nosotros sepamos que fuimos parte de esa solución o que logramos eso, suficiente para nosotros. Digo, si tu objetivo es ser emprendedor, pues también está bien, pero pues que sepas que no es el objetivo de todos. No es que tú estés haciendo algo mejor que el empleado y que el empleado esté haciendo algo menos digno que tú. Además, la gente en general no debería sentirse mal con ser parte de un engrane de algo, porque a final de cuentas, si bien tú como empleado te puedes sentir como un engrane parte de la empresa en la que sea que estés trabajando, de cualquier forma, la empresa en sí y el dueño de la empresa es parte de un engrane de cómo funciona cierta estructura social. Y al final, de todos modos, nosotros, quien sea que seas, terminas sirviendo para un propósito social en donde estás delegado a ciertas cosas. Es decir, ni siquiera Elon Musk juega bajo sus propias reglas. Es algo más complejo. Sí, sí, sí. O sea, Elon Musk es parte de este engrane social, simplemente, eh, pues es un engrane más grande, si lo quieres ver así, o un engrane más importante. Porque sí, también, no nos vamos a hacer tontos. Sin Elon Musk, probablemente Tesla caiga en unos años, como está pasando con Apple, sin Steve Y Jobs. Pero sí, puede que a lo mejor sin alguno de los ingenieros que estén en Tesla, pues pase algo así. ¿cuál es la siguiente noticia? Hmm, ya no tengo más noticias. Pero pues La de la educación en México. Ah, ese lo investigué, pero no estoy tan de acuerdo con esa y ni siquiera se me hace una fuente fidedigna. Pero bueno, el chiste es que según un estudio, hay un índice que se llama índice de ignorancia, en el que a cierta muestra de la población del país se le hacen ciertas preguntas para ver qué tanto conoce sobre la situación de su país. ujú. Preguntas, por ejemplo, qué porcentaje de musulmanes hay en tu país, qué tan aceptado está el aborto, las relaciones entre el mismo sexo, el Producto Interno Bruto de tu país, etcétera. O sea, Y preguntas en base tanto de como social para como de conocer, cultura como general. para conocer un poco tu país. Y según este estudio, pues México está hasta abajo en todo el mundo. Al parecer México es el país que menos conoce sobre la situación de su país y eso te hace pensar, ok, según este estudio, por ejemplo, el Congo conoce más de su país que México. Eso es lo que están diciendo. Eh, Mm. Como que no me queda muy claro, por ejemplo, hasta arriba está Nueva Zelanda en segundo lugar después de México. Y entonces yo pienso, pues, ¿qué no se supone que es Nueva Zelanda? Es un país de primer mundo, de gente más educada, más culta, no sé. ¿Por qué lo ponen ahí? ¿Tú considerarías que en el caso en particular de México, porque estos dos factores van a influir, pero tú considerarías que se debe más por la desinformación que dan los propios medios, slash probablemente el gobierno, o por el desinterés de la gente de conocer acerca de su propia cultura, situación económica, sociedad, etc.? Puede ¿Cuál de ser, los dos crees que influya más puede en ser una este? mezcla de los dos. En medios y este tipo de cosas nos hacen más énfasis en cosas que no tienen relevancia, como por ejemplo que cierto artista sobrevalorado se enojó y cerró sus redes, o que cierta empresa de tickets les robó dinero, o cosas que no tienen mucho sentido, Mm. y se deja de lado estos temas que para mi opinión son más importantes como la situación económica del país o las siguientes elecciones presidenciales, qué opina la población, va a regresar el partido que ya está actual o vamos a movernos a otro, todo ese tipo de cosas, pues creo que no les hacen tanto énfasis, por ejemplo, no sé, en redes sociales, en medios de comunicación, y pues sí, hace que la gente se preocupe más por cosas que para mí Además no que tienen supongo importancia. debería existir un contexto acerca de cómo fue realizado este estudio o esta encuesta.
Si le preguntaron a personas dentro de una universidad, si le preguntaron a personas en la calle, si le preguntaron a personas dentro de su ambiente de trabajo, porque tener el contexto de quién estaba respondiendo es importante. Y me parece que el estudio tampoco menciona nada al respecto, por lo cual para mí representaría un sesgo bastante grande. Sí, habría que indagar más en ese estudio, pero lo que sí no me cuadra es por qué países como Sudán del Sur están mucho más arriba que nosotros, mucho más abajo en el índice de ignorancia. Simplemente cosas que no me quedan claras. Me hace dudar del estudio, pero pues bueno, habrá que indagar más y ver qué tal, qué tal. Bueno, ahora un asunto medio polémico con uno de los personajes que hicieron reventar redes sociales recientemente, por lo menos en Estados Unidos, Reino Unido y algunos otros países de Europa. ¿Has escuchado hablar de Andrew Tate? Por desgracia, sí. Ok, bueno, por el comentario supongo que Es broma, es broma. no es santo de tu devoción. Nada, sí, tiene puntos que me laten, puntos que no. O sea, simplemente es un güey que digo, ok, cool. Ok. Lo que sí me gusta es que no importa lo tan en contra que la sociedad pueda estar de él, y eso sí se lo admiro mucho, le importa un carajo y pues sí, dice lo que tiene que decir y, o sea, lo que él piensa que es correcto y ya. No me, o sea, ya si es incorrecto o correcto lo que él está diciendo, no sé, pero de que él da su punto de vista, lo deja muy claro y no cede ante lo políticamente correcto, que eso también me caga. Eso sí se lo reconozco al güey. Bien, pues bueno, la noticia es de que lo arrestaron a finales de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue a finales de diciembre bajo la alegación de que tenía trata de blancas o tráfico de personas y que además había violado a alguna chica de las que estaba trabajando con él en una de sus empresas. Mm. Eh, Posteriormente dijeron que se iba a abrir una investigación, o sea, él iba a mantenerse preso mientras estuviera en este periodo de investigación que iba a durar 30 días. Cuando llegó la fecha de enero en donde se cumplieron esos 30 días, la volvieron a extender, la volvieron a extender. El caso es que tenían una lista de 6 mujeres que eran testigos. Las 6 mujeres ya han dicho públicamente y ya se han grabado en varios videos diciendo que ya fueron a declarar 4 veces, ya dijeron 4 veces que es mentira que ellas son víctimas, que es mentira que ellas participaron en un programa de trata de blancas, que nunca fueron retenidas en su domicilio, como en alguna ocasión también se alegó en uno de los argumentos, y que están auténticamente preocupadas porque después de la tercera declaración no tenían idea por qué la seguían citando y aparentemente las autoridades estaban insinuando que ellas intencionalmente estaban encubriendo el delito y querían ver si en alguna de esas ocasiones repetidas en donde volvían eran incongruentes con la historia que estaban contando, cosa la cual no ha ocurrido y es día en el cual Andrew Tate sigue en prisión. Ahora, lo importante de esta noticia es que paralelamente está esta nueva corriente de pensamiento en donde cada vez se habla más de un orden social o de un control social. ¿Qué opinas de esa polémica de conspiración versus esta noticia de una de las personas que justamente van tanto en contra del status quo de lo políticamente correcto? Sí, se me hace muy extraño que si no hay evidencia el tipo siga en la cárcel, aunque no me sorprende, porque sé que en todos los países, o sea, no debe haber excepción, solamente que en unos hay más que otros, pero tiene que haber corrupción y tiene que haber alguien a quien él no haya caído bien o que haya afectado tal vez su bolsillo, yo qué sé, y pues esté moviendo influencias para que el tipo siga en la cárcel. Y pues quién sabe, y hasta en la cárcel esté planeando algo, como lo que luego pasa, ¿no? Pues mira, a mí me llaman mucho la atención dos cosas en particular de esta historia. La primera es que se sabe que el tipo es un millonario y es difícil meter a alguien multimillonario a la cárcel bajo alegaciones supuestamente falsas hasta este momento, como número uno. Y como número dos, también me resulta muy curioso que justo cuando él estaba teniendo un debate relativamente político con Greta Thunberg, que siempre se ha pensado que fue una niña que fue puesta ahí por la política liberal de Estados Unidos, porque es una persona que se puso a hablar de cuestiones de medio ambiente que no tenía ninguna clase de trayectoria. No era científica, no tenía ninguna clase de estudios, no tenía ninguna clase de asociación civil. Realmente hasta ese punto no había hecho nada y la primera vez que estaba hablando de las Naciones Unidas
Claro, porque además eligieron a una chica que era autista porque consideran que una chica autista era probablemente la mejor oradora al hablar simplemente desde las emociones y no desde cosas racionales. Justo cuando estaba teniendo una conversación con ella en Twitter y pidió una pizza, dijeron que por ese comentario habían rastreado la ubicación de donde estaban ellos, cuando además no importa que viajen en jet privado, ellos demostraron que todo el tiempo las autoridades sabían que estaban en su casa porque estaba registrada la entrada en ese vuelo de que ellos estaban en ese momento en Rumania, en ese domicilio que era el que venían en sus identificaciones. Pero la policía cometió el error muy estúpido de decir que la habían localizado por el comentario que había hecho con Greta Thunberg de que pidieron una pizza en particular, de una pizzería en particular, y que siguieron a esa pizza en la entrega de domicilio y que por eso los agarraron y que estaban ahí. ¿Qué opinas de esas dos cosas? Mi idea, no sabía que así es como los habían localizado. También se me hace muy burde, se ve como muy sacado de la manga de, mira, así los descubrimos. Muy de película de policías de clase B, o sea, una cosa así bastante tonta. La verdad es que yo la mayoría de las teorías de conspiración, la mayoría me han parecido una reverenda tontería. La que más, la de los terraplanistas. Hay otro tema que siempre un punto que me da curiosidad. Digamos que un día demuestran que lo de Andrew Tate fue verdad. ¿Eso significaría que todo lo que ha dicho ahora ya no tiene que ser tomado en cuenta? Simplemente porque en realidad sí era un violador o un trata de blancas, lo que sea. Creo que hay que separar un poco pues lo que es el tema de la persona y el tema como de la personalidad, de la celebridad de internet que es. Puede gustarte no lo que, o sí lo que diga, pero el hecho de que él haya hecho todas esas cosas no quita el hecho también de que muchas de las cosas que dijo son verdad y que, no sé, temas de roles sociales que él luego habla y... Lo que pasa es que algunas veces los puntos de vista con respecto a los roles sociales principalmente podrían llegar a ser subjetivos. Pero eso no quiere decir que si yo fuera un psicópata, un sociópata o lo que sea y digo que 2 más 2 es 4, por ser psicópata o sociópata el 2 más 2 no es 4. Entonces, sí, mira, como tú lo dijiste al principio, habrá cosas en las que yo coincida con sus opiniones más o menos, sobre todo en cómo entrega el mensaje la mayoría de las veces, pero no creo que el argumento que ha resonado en muchas personas de ciertas ideas de cómo él se expresa, sobre todo de cómo debería ser un hombre o el rol que debería jugar en sociedad, deberían ser, bueno, deberían dejar de tomarse en cuenta solo porque esta acusación resultó ser verdadera. Es decir, si al final cometió un crimen, pues cometió un crimen y lo tiene que pagar y tal. Sí, hasta que no haya pruebas, pues supongo que nos quedaremos con la duda. Ujú. Pero pues sí, si me dieras a apostar a mí, pues yo podría decir que el güey no tiene nada que ver y que esto es simplemente un tema político y que, no sé, o lo querían silenciar o simplemente ya quieren deshacerse de él. Sí, de todas las teorías conspiranoides, es la única, porque no solamente la he visto con él. También no sé si sepas lo que le pasó a Jordan Peterson. Igual No. es uno de los psicólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Recientemente le acaban de retirar su licencia para poder impartir terapia y clases en el área de psicología, en donde ha estado trabajando pues casi 30 años y tiene muchísima experiencia en psicología clínica. Y se la retiraron justamente por comentarios de este estilo. De hecho, me parece bastante impresionante que pues, en el consejo médico, universitario y político que hay en Canadá, tomaron en cuenta ciertos twitters que él había escrito diciendo su opinión acerca de ciertos temas, claro, también desde una perspectiva de la psicología. Entonces, vaya, lo que quiero decir es que casos como el de Andrew Tate podrán decir muchas cosas al respecto de él y tal, pero ¿qué tanto pueden decir de Jordan Peterson, que siempre ha sido una persona muy balanceada, muy conservadora, muy respetuosa al dar sus opiniones y sobre todo una persona muy preparada en el área? ¿Mm? Sí, está cabrón, está cabrón. Está cabrón. Pero pues ni pedo, así es el juego. Mr. Sigma, no te rías, les dije que no estabas aquí. Yo estoy en todos lados. Sí, Mr. Sigma, ¿estás aquí? Sí. ¿Lo escuchan? Pues de hecho, pues ya, ¿no? Sí. ¿Ya para qué lo conectan? Nada más así de curiosidad, ¿cuál es la película más sobrevalorada que conoces?
Una que en algún momento eligió con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, sí, de esa cosa que nos obligó a No, ver pero es que Mr. esa cosa no es Singh, una esa pinche cosa no es basura. sobrevalorada, esa no la valora ni el güey que la hizo. No, una cosa sobrevalorada, o sea, por ejemplo, Titanic. Capitana Marvel, o sea, esa película pretenciosa de la mujer omnipotente que todo lo puede y que, o sea, más woke no se podía esa mamada. Pero sí, le hicieron pum ¿Te porque... parece menos woke que Buzz Lightyear? No, esa cosa ni la vi, o sea, de lo woke que me pareció. Pero, por ejemplo, me refiero a... Por ejemplo, Black Panther se puso muy de moda, o sea, sí está chida la peli, o sea, pero no está así como para que digas, wow, pero como se puso de moda en este tiempo en el que estaba lo de Black Lives Matter y toda esta mamada, entonces... Hay una teoría bastante interesante acerca de cómo el gobierno ha intentado deconstruir ciertas definiciones que tú si las buscas en la historia de la sociedad son importantes porque son parte de un movimiento importante y pusieron de moda cosas con esos mismos nombres para que ahora las búsquedas en Google aparezcan de otra manera. Llámalo teoría, llámalo lo que sea, pero mira, esto es bastante importante. Y me acordé porque mencionaste lo de Black Panther. Hubo un movimiento durante los años 80 que justamente tenían que ver con la guerra de Vietnam. Y estaban los Black Panthers. Antes, si tú ponías ese término, y de hecho Kanye West habla un poco acerca de esto porque su abuelo tenía un rol muy importante en ese movimiento. Y si tú ponías Black Panther en Google, te aparecían búsquedas de lo que él había hecho en ese movimiento de derechos civiles que pues era encabezado justamente por afroamericanos y te hablaban acerca de las protestas que hicieron durante la guerra, de cómo enviaban con base de mentiras a jóvenes a morirse y a pelear por su país, etc, etc. Pero si ahora pones ese mismo concepto de Black Panther, pues te aparece el héroe de Marvel, exactamente con toda esta subcultura que se inventaron acerca de un universo paralelo de cómo son los afroamericanos en el planeta tal. ¿Qué? ¿Paralelo? Pensé que Wakanda sí existía. Entonces, ponían una lista de definiciones así como esas de Black Panther con un montón de sucesos históricos que coincidían con nuevo contenido que están sacando en donde todas estas búsquedas de sucesos históricos importantes desaparecen y ahora te encuentras películas, cosas de ficción, caricaturas, personajes inventados recientemente. Está bastante... Soy interesante. Está bastante curioso, pero... Si lo viera con 2 o 3 términos más, me empezaría a espantar. Pero bueno, no he leído más el tema, pero pues sí da miedo, sí da miedo. Un día van a hacer una película llamada Epstein o algo así, ¿no? Así, Jeffrey Epstein, y va a ser una película de niños. No de esos, no así como lo piensan. Sí, no de niños, porque entonces volveríamos al mismo. Pero así una película de, pues, no sé, de acción o algo así, de un superhéroe que salva niñas en una isla, una cosa así. y que invita a sus amigos a salvar a las niñas. Oigan, otros héroes. Esta niña está en peligro, vamos, Epstein unidos. Y ya así viene no sé, un Will Smithen o una cosa así ayudar a Jeffrey Epstein. Pero sí. Donald Trump. Sí, pues bueno, los tengo que dejar porque ya me estoy cagando, así que pero pues nos despedimos, espero les haya gustado. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Esperamos que nos sigan en las redes sociales y que no lo hagan famoso a él porque no quiere serlo. Sí, no, por favor. Así, clip que vean mío, pásenlo. Los clips de ellos, ya, denles like, compártanlos y todas esas madres que hacen con los clips. Ok, sí. Bueno, pues muchas gracias.